¿Qué tal, amigos? Sean ustedes bienvenidos nuevamente el tercer trimestre del año 2022 a este repaso de escuela sabática para adultos. Quiero agradecerles de antemano para que nos acompañe todo este trimestre. Sin duda, las lecciones de la Biblia en este trimestre van a ser igual de interesantes que el anterior. Y esta lección general de escuela sabática se titula Los Efesios. Y en esta oportunidad vamos a estudiar, vamos a repasar la lección número 1 para el 1 de julio del año 2023, titulada Pablo y los Efesios. Como siempre, quiero invitarles para que nos sigan, se suscriban y nos regalen manita arriba para que más personas puedan alcanzar la gracia maravillosa de Cristo Jesús en sus vidas. Vamos a iniciar, como siempre, con la dirección del Espíritu Santo, así que vamos a tener una palabra de oración como lo hemos venido haciendo. Y la oración pues tiene como propósito que Dios nos escuche y nos ampare en esta hora, ¿verdad? Sin duda hay enemigos que no quieren que la palabra de Dios se predique y que las promesas de Dios no sean conocidas por todo el mundo, ¿verdad? Así que vamos a iniciar en esta hora este repaso de lección. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabo y te glorifico, Padre eterno, porque solamente tú mereces toda la honra y la suprema alabanza, Señor, y gloria. Te damos gracias por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra y suplicamos que tu Espíritu Santo nos conduzca en el análisis de este repaso, Señor. Que podamos, Señor, ser instrumentos del cielo para vida y vida eterna. Quita todo ruido de nuestra mente en esta hora. Que este tiempo lo podamos consagrar totalmente para el estudio de tu palabra, Señor. Gracias por todo, Padre eterno, porque en Cristo Jesús te suplicamos y te rogamos todo. Amén, amén. Bien, Pablo y los Efesios. Antes de ir al versículo de la memoria, quiero decirles, estimados maestros, que ustedes son un factor vital para el éxito de la escuela sabática viva. Elena G. White dice al respecto: maestros obreros de todas las divisiones de la obra de escuela sabática, me dirijo a vosotros en el temor de Dios y os digo que a menos que sostengáis una relación viva con el Señor y estéis a menudo delante de Él en oración ferviente, no podréis hacer vuestra obra con sabiduría celestial y ganar almas para Cristo. ¿Verdad? Este mensaje sin duda va también para nosotros, ¿verdad? Estamos igual haciendo una obra a través de las redes y con la ayuda de Dios sin duda vamos a ganar almas para Cristo. Yo digo amén, ¿verdad? Bien, vamos al versículo de memoria que se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 9 y 10. Vamos a abrir nuestras Biblias. Tomen sus Biblias, la palabra de Dios, el libro de libros. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios en esta cita. Efesios, capítulo 1, versículos 9 y 10. El apóstol Pablo nos dice: y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en Cristo para que, llegado el tiempo, reuniera en él, bajo una sola cabeza, todo lo que está en el cielo
y lo que está en la tierra. ¿Ah? Con esta cita, sin duda, podemos nosotros darnos cuenta que no es como dice la Iglesia Católica, de que Pedro es la roca, Pedro es el fundador de la Iglesia. No, lo es Cristo únicamente, para la honra y gloria de Dios, ¿verdad? Por eso dice, bajo una sola cabeza, todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Ese gran misterio está en Cristo Jesús. ¿Ah? Está en Cristo Jesús. Había llegado el tiempo de relevar, o de revelar más bien, el misterio de la voluntad de Dios. El mundo se había estado preparando durante mucho tiempo para esta obra. Y el apóstol Pablo había sido sumamente honrado al ser uno de los portadores de un secreto que había estado oculto desde los siglos y edades. Colosenses 1:26, ¿verdad? Efesios 3:3. La superabundancia de la gracia de Dios había sido un misterio hasta su proclamación en la vida y muerte de Cristo y su extensión y aplicación a los gentiles solo comenzaba a ser conocida ahora. Esta extensión y aplicación es el motivo principal de esta epístola de Pablo, ¿verdad? Yo digo amén. Vamos sin duda en este libro de Efesios a conocer cosas de la Biblia que quizás muchos de ustedes no los habían descubierto. Vamos rápidamente a la parte introductiva de esta lección que hemos preparado, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, ¿verdad? En esta cita se encierra todo el propósito de Dios, su amor y su divina voluntad. Dios toma de lo imposible para su honra y su gloria. Toma al ser humano, como el caso de Saulo de Tarso, como una joya en bruto para refinarla como el alfarero divino. Y de esa forma manifiesta su carácter sabio, amoroso, no desechando a nadie, sino que lo transforma a la medida de sus sagrados propósitos y justicia divina. Toma y da dones para cumplir sus planes de regeneración del ser humano. No importándole si el lugar donde tiene puesta su mística es idolátrico, como en el caso de la iglesia de Éfeso, o la nación, esa parte que estaba dominada por Roma, o Babilonia, o Egipto, otras naciones donde ha sido llevado el Evangelio eterno por parte de su pueblo, de su iglesia. En esta semana estudiamos sobre Pablo y la ciudad de Éfeso. Pablo escribió cartas con un profundo propósito de incentivar a las personas a no desanimarse por causa del encarcelamiento del apóstol y por las persecuciones y tentaciones. Y Pablo les recuerda lo que sucedió cuando se convirtieron y aceptaron a Cristo como Salvador, como su Salvador, y formaron parte de la iglesia de Dios, formaron parte del cuerpo de Cristo. Efesios 1, versículos 19 al 23, capítulo 4, versículos del 1 al 16. ¿Verdad? Éfeso fue una de las poblaciones en las que Pablo dedicó mucho tiempo a evangelizar. Los efesios recibieron con mucho interés el evangelio. Incluso tomaron medidas drásticas para abandonar su antiguo estilo de vida. Con el corazón roto, Pablo se despidió de ellos advirtiéndoles de una futura apostasía en sus filas. Algún tiempo después
sintió la necesidad de instruirlos y animarlos a través de una carta, la epístola de los Efesios. Y en esta oportunidad vamos a estudiar un poco al autor. Cómo Pablo evangeliza Éfeso, ¿verdad? Y cuáles fueron sus reacciones, o cuáles fueron las reacciones de esa ciudad ante el mensaje de Pablo. Número 2, vamos a estudiar los destinatarios, la temática que utilizó. Número 3, la temática que utilizó Pablo, su estilo elevado y metáforas, y por supuesto el tema principal, ¿sí?, que nos ha hecho que usted y yo estemos ahora escuchando, estudiando y repasando la palabra de Dios. El tema principal, que es Cristo, ¿verdad? Vamos rápidamente a ver un poquito acerca del autor, ¿verdad?, de su trabajo. Cómo Pablo llega a Éfeso, ¿verdad?, y cómo discutía con los judíos. Imagínense, Pablo era un perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Sin duda, muchos no le conocían, ¿verdad? No le conocían, pero, ¿sí?, veamos qué dice la palabra de Dios ahí en el libro de Hechos, capítulo 19, capítulo 18, versículo 19. Hechos, capítulo 18, versículo 19. Abran sus Biblias, por favor. Dice la palabra de Dios: y llegó a Éfeso, y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Es interesante esta cita, no tanto por su llegada, ¿verdad?, sino sin duda por lo que discutió con los judíos, ¿verdad? Éfeso era una ciudad famosa, capital del distrito griego de Jonia y más tarde de la provincia romana de Asia. Este fue el escenario de los últimos trabajos del apóstol Juan. La ciudad estaba cerca del mar, sobre una colina que se elevaba en la desembocadura del Caistar, entre los ríos Hermos y Meandro. Éfeso había sido una antigua colonia griega en la costa occidental de Asia Menor, pero en el siglo VI a.C. cayó en poder de los reyes de Lidia. Desde el principio fue un centro de adoración de Artemisa, o la Diana romana, ver Hechos 19:24, cuyo templo era visitado por peregrinos de todas las partes del mundo conocido. En el oriente y en el occidente había establecido durante un estrecho, en el oriente y el occidente habían establecido durante siglos un estrecho contacto en Éfeso. Allí, la religión de los griegos adquirió un carácter más oriental, que contenía magia, misterios y hechicerías. En los días de Pablo, Éfeso era, como mucha ventaja, la ciudad más activa y popular de Asia preconsular. Ahí vivían judíos, o suficientes judíos para que hubiera por lo menos una sinagoga. Hechos 18:19 nos dice que llegó Pablo a Éfeso y entró a la sinagoga y discutía con los judíos.
Al final de su segundo viaje misionero, Pablo hizo una breve campaña de evangelización en Éfeso, pero durante su tercer viaje, cuando consolidó su obra en esa ciudad, Pablo evangeliza a Éfeso. Versículos 19 y 22 del Hechos, ¿verdad? Capítulo 18. Además de Pablo, se encontraban también ahí predicando Aquila y Priscila y Apolos, capítulo 18, versículos 24 al 26. Vamos rápidamente a leer estos versículos del capítulo 18, del 24 al 26. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo del espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente del Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Ya ahí en el año 53 y 56 después de Cristo, Pablo predica 3 años, ¿verdad? De acuerdo a Hechos 19 del 1 al 10 y al 22, ¿verdad? Y 20 al 31. Es decir, Pablo estuvo predicando desde el año 52. En el año 57 después de Cristo, en Mileto, se despide de los ancianos de Éfeso, ¿verdad? Vamos al libro de Hechos, capítulo 20, versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor, versículo 19, con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, ¿verdad? Y como nada que fuese, versículo 20, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, ¿verdad? Estamos hablando, sin duda, de la obra del apóstol Pablo, ¿verdad? Ya en el año 62 después de Cristo, desde Roma escribe la carta a los Efesios. Vamos al capítulo 28, versículo 30 del libro de Hechos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Efesios 3.1, vamos rápidamente a Efesios 3.1. Vamos a estar utilizando mucho la Biblia aquí, porque es muy importante cada cita que trae esta lección. Efesios 3.1, miren lo que dice, ¿sí?, acerca del ministerio de Pablo a los gentiles. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo, sí, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, ¿verdad? Ahora, sin duda, la predicación del Evangelio del apóstol Pablo
algunas veces o muchas veces difería en cuanto a cómo él entendía, ¿sí? El ministerio que el Señor personalmente le había encargado. Ese ministerio podemos leerlo también en la Biblia, no lo había recibido de hombres, sino de Cristo mismo. Cuando Cristo se le aparece, ¿sí?, en camino a Damasco, ¿no? Vamos a ver entonces en esta hora las reacciones al mensaje, Hechos 19:19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era de 50,000 piezas. Esa era una de las reacciones del mensaje que Pablo presentaba en esta nación. Los cristianos de Éfeso quemaron voluntariamente libros de magia por un valor de 4 millones de euros. ¿Cuánto sería en pesos? Más o menos, ¿verdad? ¿Cuánto sería en pesos? A ver, vamos a ver. Más o menos estamos hablando de que el euro está como a 18, ¿verdad? 18 euros. Multiplícalo por 4 millones. 32,7. Estamos hablando de 72 millones de pesos, aproximadamente, ¿verdad? Ese era el costo de los libros que se quemaron. De hechicerías, de magia y otros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque comprendieron que Jesús era más poderoso que Satanás y que para servir a Jesús debían romper toda conexión con los poderes satánicos, ¿verdad? Pero no todos reaccionaron así. Demetrio, constructor de templecillos de Diana, vio amenazada su economía. Razonó que si todos aceptaban a Cristo, su negocio vendría abajo. Es otra de las reacciones que tuvo el mensaje de Pablo ahí en Éfeso. Vamos a Hechos 19, 23 al 28. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, ¿verdad? Así le llamaban a Cristo. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Versículo 25, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio tenemos nuestras riquezas. Versículo 28, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino casi todo Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de idolatría, ¿verdad? Sin duda. De invenciones humanas, de que la gente aceptara o de implantarles por fuerza, ¿sí?, una religión, la religión de la idolatría, ¿verdad? Versículo 27 dice: y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera todo Asia y el mundo entero. Versículo 28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Estas son las reacciones que hubo, ¿sí?, con el mensaje de Pablo. A causa del tumulto que Demetrio provocó, Pablo tuvo que abandonar la ciudad, ¿verdad? Hechos 19, 29 al 41.
Ellen G. de White, en su libro Hechos de los Apóstoles, página 234, miren lo que dice. Esos tratados sobre adivinación contenían reglas y formas de comunicarse con malos espíritus. Eran los reglamentos del culto a Satanás, instrucciones para solicitar su ayuda y obtener de él información. Reteniendo estos libros, los discípulos se hubieran expuesto a la tentación. Vendiéndolos, hubieran colocado a la tentación en el camino de otros. Habían renunciado al reino de las tinieblas y para destruir su poder no vacilaron ante ningún sacrificio. Así la verdad triunfó sobre los prejuicios de los hombres y también sobre su amor al dinero. Qué cita tan más interesante. Ahora, vamos a hablar acerca de los destinatarios. ¿Ah? Vamos nuevamente a la palabra de Dios. Tomen sus Biblias y vayamos al capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, saludo a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo saludando a los santos y fieles de Cristo que están en Éfeso. ¿Había una iglesia ahí? Sí. Pablo escribió una carta, es decir, una epístola, como no era una carta personal, sino que estaba dirigida a toda la iglesia. Esta debía ser leída en público por Tíquico, portador de la misma. Vayamos a capítulo 6 de este libro. Vayamos a los versículos 21 al 22. (6, 21 y 22). Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todos os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele a vuestros corazones. ¿Verdad? Es interesante recordar que ya había una iglesia de Cristo, ¿sí? Una iglesia cristiana en esa iglesia, ¿sí? Pablo llega y sin duda el mensaje que lleva no solamente es para todos los adoradores de Diana, ¿verdad?, sino también para aquellos que eran de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Entonces, versículo 22 dice: el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. ¿Verdad? En aquel tiempo, la iglesia se reunía en distintos hogares, donde se juntaban varias familias para adorar. ¿Verdad? Vamos al libro de Filimón, el capítulo 1 y 2. Nomás tiene un capítulo, versículos 1 y 2. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filimón, colaborador nuestro. Dice: y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Noten que habría grupos pequeños ahí en las casas. Versículo 3: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Verdad? En los hogares, además de los miembros de la familia, asistían también esclavos, los mandantes o trabajadores libres, e incluso clientes del anfitrión. Pablo aprovechó esta situación
para incluir en su epístola mensajes especiales para algunos de estos grupos. Pablo aprovechó. ¿Cuál era la temática? Número uno, la sección doctrinal, que esta incluía ahí en el capítulo 1, versículos del 13 al 14, ¿sí? Bendición. Pablo dice ahí en el versículo 3 del capítulo 1 de Efesios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aparte de la bendición, hubo también oración por la iglesia. Por eso ahí en el versículo 16 del capítulo 1 del libro de Efesios, Pablo dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Verdad? Y también por la unidad, no solamente de los judíos, ¿verdad? Y gentiles también de los gentiles. Ahí en el capítulo 2 del libro de Efesios, de los versículos del 1 al 22, dice, porque Él es nuestra paz. Ahí en el versículo 14 del capítulo 2 de Efesios, dice que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Eso es muy importante porque Pablo se había dado cuenta de que el cuerpo de Cristo no puede estar dividido, ¿verdad? Debe haber unidad entre los gentiles, de los judíos y gentiles, ¿verdad? Y número 3, como parte de la temática y la principal, es la revelación del ministerio de Cristo. Ahí en el capítulo 3, versículo 19, ¿sí? Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y también hay una segunda parte, la sesión práctica, ¿sí? La unidad por medio de los dones, ¿verdad? La unidad por medio de los dones. Ahí en Efesios capítulo 4, versículo 12, miren lo que dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Es interesante toda esta parte, ¿verdad? No solamente es doctrina, sino hay una sección práctica, ¿verdad? Y también, ahí en el capítulo 4, versículo 22 del libro de Éfeso, Pablo asegura, ¿verdad?, que debe haber un cambio de vida, ¿sí? Una vez que usted y yo ya hemos conocido a Cristo, también les decía a la iglesia de Éfeso, ¿sí?, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está vaciado con los deseos engañosos, ¿verdad? Y principalmente, ¿verdad?, practicar el cristianismo en el hogar, ¿verdad?, de acuerdo al capítulo 5 de la epístola a los Efesios, ¿verdad?, versículos 22, ¿verdad?, y el capítulo 6, al versículo 9. Dice, por lo demás, ahí en el capítulo 5, versículo 33, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y a lo mejor respete a su marido. Qué importante es esta parte, ¿verdad? Qué importante que dentro del hogar haya ese respeto en Cristo. Practicar el cristianismo en el hogar. Y por último, capítulo 6, versículo 11.
Vestidos de toda la armadura de Dios. Sí, esta es la armadura del cristiano. Para que podáis estar firmes contra todas acechanzas del diablo. ¿Verdad? La armadura de Dios. Vamos a leerlo directamente de la Biblia. Es el capítulo 6, versículo 11. Efesios 6, 11. Mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y ya nos dice que el que preparó la armadura garantiza su eficacia. ¿Verdad? ¿Cuál será entonces la armadura de Dios? ¿Verdad? Sería la pregunta que tendremos que contestar en esta parte, ¿verdad? Pues la armadura de Dios está compuesta no solamente por el estudio de la palabra de Dios, sino también por la oración, ¿verdad? El comentario bíblico adventista, al hablar acerca de toda armadura, aunque no nos define específicamente qué es la armadura, nos habla o pone como ejemplo la armadura romana, ¿verdad?, de los soldados. Y él conocía muy bien esta armadura, sabía cómo estaba fabricada, de tal manera que cuando en la batalla se enfrentaba a los soldados romanos con el enemigo, esa armadura lo protegía de una manera eficaz, ¿verdad? No eran invisibles, pero sí de una manera eficaz. Y la armadura es de Dios, ¿verdad? La armadura de la cual Pablo hace referencia, hace alusión, es la armadura que Dios nos proporciona, ¿verdad? Y que la compone, vamos al versículo 14 al 17, dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, ¿verdad? Entonces, la armadura está compuesta, ¿verdad?, de la verdad, de la justicia, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto evangelio de la paz. Aquí habla del verdadero evangelio, ¿verdad? ¿Por qué hablamos del verdadero evangelio? No porque haya otro evangelio, sino porque siempre Satanás habrá de falsificar un evangelio falso, ¿verdad? Y también incluye la fe en esa armadura. Ahí en el versículo 16, ¿verdad? Dice: con la que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, ¿verdad? Entonces, Pablo cuando se refiere a toda la armadura, entonces se refiere, número uno, a la verdad que esté en nosotros, ¿verdad? ¿Quién es la verdad? Cristo mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Y la justicia, ¿verdad? Justicia que también está en Cristo. Y el evangelio de la paz.
¿verdad? Y por último, la fe. Eso es toda la armadura de Dios, ¿verdad? Ahora, el estilo elevado y metáforas que utiliza Pablo en su epístola a los Efesios. Vayamos al capítulo 3, versículo 13. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. ¿Qué significa esto? Algunos años después de haberse despedido de los ancianos de Éfeso, Pablo se encontraba prisionero en una casa alquilada en Roma. Hechos 20:17. Vamos rápidamente. Hechos 20:17. Tomen sus Biblias, por favor. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Hechos 20:17. ¿Qué dice el versículo 36 y 38? 36 al 38. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose de gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. ¿Verdad? Le acompañaron al barco. Pablo viajaba como preso hacia Roma. ¿Verdad? Capítulo 28, versículo 30. Capítulo 28, versículo 30. ¿Qué dice? Palabra de Dios. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, ahí en Roma, sin duda. ¿Verdad? Ese era aunque estaba preso, como él dice, en Cristo, eso no le impidió seguir escribiendo acerca del Evangelio eterno. Durante ese descanso, pensó que su prisión podría desanimar a los efesios. Así pues, preparó una carta con un elevado estilo literario bien redactada, con repeticiones pensadas en grabar a sus oyentes o lectores las verdades espirituales. ¿Sí? Las verdades espirituales. Ahora, incluye además 4 metáforas para poder comprender mejor la función de la iglesia. ¿Cuáles son esas 4 metáforas? Número 1, la iglesia como un cuerpo. Debemos entender la iglesia como un cuerpo, de acuerdo a lo que dice Pablo. ¿Verdad? La iglesia como un edificio, ¿verdad? O templo. La iglesia como una esposa y la iglesia como un ejército. Todo eso está en esta epístola. ¿Verdad? Todo eso está la iglesia como un ejército está en el capítulo 6. La iglesia como un edificio está en el capítulo 5. ¿Verdad? Y la iglesia como una esposa, ¿verdad? Todo esto está en el capítulo 5 y el capítulo 3. ¿Verdad? Ahora, vamos a terminar con este otro punto que es el principal. ¿Verdad? El tema principal es Cristo. Vamos al capítulo 2, versículo 5. Capítulo 2, versículo 5. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Sí, por gracia sois salvos. No hay duda acerca de que el tema principal de la carta, en sus distintas formas, está en Cristo. Pablo menciona 49 veces a Jesús. ¿Verdad? Ahí en el capítulo 2, versículo 5, dice que Cristo nos salva. En el capítulo 2, versículo 10, nos hace a su semejanza
para hacer el bien. Capítulo 2, versículos 11 al 14, une a los judíos y gentiles. Capítulo 3, versículos 10 al 12, nos da seguridad para poder acceder al Padre. Capítulo 3, versículo 17, habita en nuestro corazón. Capítulo 4, versículos 7 al 8, nos dota de dones espirituales. Leemos en el capítulo 4, versículo 15, nos ayuda a crecer. Y leemos en el capítulo 5, versículo 2, Él es nuestro ejemplo de amor. En el capítulo 6, versículo del 5 al 6, Él es el Señor a quien servimos. Pablo busca reavivar el compromiso espiritual de los creyentes de Éfeso, a recordarles que son parte de la iglesia, que es el corazón mismo del plan de Dios para unificar todas las cosas en Cristo. Terminamos este repaso que quizás a lo mejor se hizo un poco pues no aburrido, sino poco lento por todas las citas que estamos mencionando, ¿verdad? Y que son importantes leerlas para que vaya creciendo en nosotros la fe, ¿verdad? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Terminamos con esta cita que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, página 375. Estos mensajes, es decir, las cartas de Pablo, escritos no con poder humano, sino con el de Dios, contienen lecciones que deben ser estudiadas por todos, lecciones que será provechoso repetir frecuentemente. En ellas encontramos delineada la piedad práctica, se formulan principios que deben ser seguidos en cada iglesia y se define el camino que lleva a la vida eterna. Con este pensamiento del Espíritu de Profecía, terminamos este repaso, ¿verdad? Me gustaría en lo personal que cualquier duda que tengan acerca de esta lección o comentario, puedan hacerlo libremente, ¿verdad? Respetando como siempre las reglas de convivencia, ¿sí? Sana, ¿sí? ¿Sí? En este canal, ¿verdad? Sabiendo que somos discípulos de Jesús y que usted como yo estamos aprendiendo cada día. Que el Señor les bendiga abundantemente. Nos vemos en la lección número 2. Hasta pronto.